Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 190, ¿quién lo iba a creer, no? Ya estamos por el 190. Conmigo tengo, como siempre, a mi compañero de armas, José Navarro Sensei. Bienvenido, Pepe. Hola, Jorge. Uy, 190, ¿eh? Da miedo ver ese número ahí abajo. Sí, pasa el tiempo, pasan los episodios, seguimos al pie del cañón. Vamos a cumplir dentro de 6 meses, cumplimos 3 añitos. Y bueno, vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo especial para el número 200. No sé, quién sabe. ¿Qué guarda? ¿Qué sacamos del baúl de las ideas, ¿no? Hoy tenemos un episodio que pensamos de cómo poder transformar, descubrir nuestro karate, el karate que todos conocemos, que todos aprendimos, lo que llamamos el karate moderno, y cómo transformarlo en algo más funcional. Y para eso vamos a concentrarnos en 4 patrones que es necesario cambiar. Como siempre, tenemos a Lennon y McCartney, tenemos a Navarro y Garibaldi, que componemos la partitura de hoy siempre en conjunto, y bueno, esperemos traerles algo que les sirva de inspiración y de formación a la audiencia. Bueno, ya está cayendo la gente. David Ortega Sensei nos dice: buenas noches, monstruos. Me imagino que se refiere a nuestra apariencia física. También hemos mejorado en eso, porque los primeros podcasts que salíamos casi en chándal, ¿no? Lo veo y me da un poco vergüenza, así despeinado, con las barbas. Estábamos confinados, entonces nos permitíamos ciertos lujos, ¿no? Y bueno, hemos mejorado, la tecnología también ha mejorado, tenemos mejor luz, mejor cámara, los microfoncitos, de a poquito vamos mejorando. Mirá, Los filtros no funcionan. Yo tengo que ponerme un filtro de esos que te hacen más joven. Roberto Bonet Sensei dice: buenas noches para todos de Tenerife. Por supuesto que hay que hacer algo especial para el podcast 200. Carlos Botallín dice: buenas, ¿cómo están? Estamos bien. Gracias por la pregunta. Y Roberto dice: me anoto. Él seguro se sube. Henry Planos dice: un saludo de Carolina del Norte, saludos, un tema interesante. Gracias, Henry. Buenas preguntas el episodio pasado. Me las estaba sacando de la boca. Gracias por el apoyo. Y después Facebook User dice: buenas noches, Sensei, saludos desde Asturias, España. Ramón Cruz dice: buenas noches desde Galicia, pero estamos con España, vamos arriba a España. Les voy a poner una información a aquellos que vienen entrando no por la página de Facebook de Podcast Dojo, pero por las otras, por la de Karate Jutsu Kinkyukai, etc. Tienen que, si es posible, entrar acá a chat Restream.io FB para darle autorización a Restream, que es la plataforma que utilizamos para que pongan su nombre en los comentarios, ¿ok? Lo dejo ahí un ratito para que lo puedan seguir viendo. Rafael Ángel Bustelo dice: saludos de Uruguay, Cerro. Vamos arriba al Cerro, vamos arriba a Uruguay. Gracias, Rafael. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces hoy, ¿qué te parece, Pepe, si empezamos por el primero? Porque el otro día, no sé si toda la audiencia sabe, pero en el proyecto de karate funcional que tenemos un grupo que llamamos Jitsuyu, Tuiti Kinkyukai, y tenemos un grupo de discusión en Telegram, y ahí salieron algunas ideas, un intercambio sobre el fin, el propósito, el objetivo de Tachikata, de las posiciones, ¿no? De lo que coloquialmente acostumbramos a decir las Dachi, pero en realidad serían Tachi, ¿no? Las Tachikata. Entonces, quisiera que primero viéramos cuál es la visión normal que se tiene en el karate moderno de la función de los Tachi. Y después, bueno, empezar a desmenuzarlas un poquito más. No sé qué te parece, Pepe. Sí, bueno, aquí hemos hablado ya de este tema varias veces, pero desde una perspectiva quizás más crítica,
Mm, ¿no? Y hoy, bueno, lo que vamos a dar es algunas referencias que tenemos con lo que consideramos nosotros que es un tachi en comparación. O en algunas cosas puede ser parecido y en otras cosas es diferente sobre lo que debería ser un tachi, por qué se hacen los tachi, por qué no. Es decir, digamos que mm. vamos a trabajar un poquito contextualizando cada parte y ya cada uno elija lo que considere que es más acertado. Bueno, antes de tirarnos del todo al agua, Mariano Carrasco nos dice, buenas noches, un placer escucharos, siempre se aprende. Gracias, Mariano de Nambudo. Gracias, Mariano, siempre estás ahí. Gracias por el apoyo. Lucho Muñoz dice, buenas tardes, saludos de Atlántida. Vamos arriba, Lucho, un abrazo. Fudoshin Dojo, Marcelo Salazar Sensei dice, buenas noches, Jorge Sensei y José Sensei. Saludos de Formosa, Argentina. Gracias, Marcelo, gracias por seguir el podcast, gracias por apoyar siempre. Buenas noches a todos. Un placer compartir este tiempo con todos. Segovia, España. Dice Facebook User, no puedo ver el nombre. Gracias por el apoyo. Julio Ariel Lucero Sensei dice: buenas tardes, un saludo gigante desde San Pedro de Jujuy, Argentina. Bienvenido, Sensei, gracias por estar ahí. Bueno, entonces Sí, vamos a hablar de claro. las tachi, las posiciones en el karate. ¿Te tirás vos primero, Pepe? Sí, bueno, tú haces aquí una aclaración, me haces una aclaración a mí, como que de iniciativa, donde dices que el karate moderno lo sabe, ¿no? Y Mm, lo desecha inmediatamente a la hora de aplicarlas. Esto es cierto. Yo creo que tiene una razón de ser, y es que el karate moderno no solo tiene estos cuatro patrones del que vamos a hablar, sino que tiene, no sé si es un defecto, pero sí es una constante, de que como que, que siempre estás aprendiendo, da igual el grado que tengas, los años que lleves, eres un principiante, pero un principiante en el peor de los sentidos, es decir, aquel que no ha aprendido nada y tiene que volver a las bases de nuevo, otra vez a las bases, otra vez a las bases, ¿no? No es alguien que acumula experiencia y sabe que no sabe todo, ¿no? No es como que, Entonces, es como que vas a la universidad y te siguen pidiendo el abecedario, ¿no? exactamente, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Que se perpetúa como tenemos esa idea, la hemos aceptado, como aceptamos muchas cosas. Entonces, claro, estamos con esa constante de que siempre la posición, siempre tal, siempre cual, ponerla de tal manera, de cual manera, ¿no? Y no se busca lo que realmente sería una posición o un tachi, ¿no? Porque quizá para contextualizarlo más todavía, no sé si ahora, pero más adelante, tendríamos que como que rebautizar el concepto, ¿no? Exactamente. No, no lleguemos a las soluciones todavía, Pepe. Vale, bueno, sí, es que es que me acelero. Entonces, bueno, en este caso, pues estamos más preocupados todavía en ese punto de aprendizaje constante que en realmente lo que significa una posición, una postura, un tachi, que es su función, ¿no? Para que están diseñadas. Mira, antes de dar mi granito de arena, leo, Nicolás Conde dice, buenas tardes a todos de Montevideo. Bienvenido, Nicolás, siempre al pie del cañón. Gracias por seguir. Después, Facebook User dice, buenas noches desde Albacete, España. Vamos arriba, Albacete, vamos arriba, España. Desde Albacete será Iván. Iván o será el Sensei Martín. No me Mm, acuerdo quién venía de Albacete. Después Santiago dice, saludos, pero aquí un oyente nuevo. Mentiroso, está desde el episodio número 1. Creo que voy a seguir escuchándolo. Y Omar Fernández Petit dice, buenas tardes, Sensei, desde Buenos Aires. Bienvenido, Omar, gracias por estar ahí. Sí, yo quisiera contextualizar un poco, dar un poquito de información de base. Yo empecé, es verdad, yo puse el karate moderno lo sabe y las desecha inmediatamente a la hora de aplicarlas. A lo que me refiero es que nosotros en el karate moderno gastamos inmensa cantidad de tiempo, gastamos inmensa cantidad de energía, de entrenamiento, de tiempo sobre el tatami, trabajando con las posiciones, las tachikata, la senkusudachi, la kibadachi, la shikodachi, la nekodachi, todas las posiciones que tenemos en el karate. Pero lo hacemos desde una perspectiva geométrica y desde una perspectiva estática, ¿no? ¿Y por qué digo que el karate moderno lo sabe y las desecha inmediatamente a la hora de aplicarlas? Porque ven, el karate moderno cuando va a su etapa deportiva no hace ningún tipo de dachi. Están móviles, moviéndose, saltando para adelante o para atrás, haciendo fintas. O sea, que
todo eso que se gastó, innumerable cantidad de tiempo y energía en aprender, se desecha. O sea que hay y es como tú decías, Pepe, es un patrón de que se hace una cosa, se estudia una cosa, se inculca una cosa, se cultivan unos patrones de acción neurológicos y musculares, etcétera, etcétera, y después a la hora de aplicarlos se los desechan y se hace otra cosa. Y después, bueno, y hay un montón de argumentos intentando salvar eso, porque es la única disciplina en la que se hace esto, ¿no? Si vas a aprender guitarra, el acorde que te enseña, el primer acorde, el mi mayor que te enseñan, es el mismo que toca Paco de Lucía, o que tocaba Andrés Segovia. No hay distinción, es exactamente la misma técnica. Lo que cambia, varía es la habilidad para hacerla, ¿no? Pero en el karate tenemos eso, que decimos, hacemos una cosa y después hacemos otra totalmente distinta y intentamos encontrar argumentos que validen esa metodología. Porque en la práctica no existe esa conexión. Se hace una cosa que no te sirve para lo que estás buscando. En cambio, digo, y se usa un montón de energía intentando tener el talón en el lugar correcto, la cadera en el lugar correcto, la rodilla en el lugar correcto. Ahora, lo que define qué es correcto y por qué es correcto, eso ya es otro cantar. Y por eso hay tantas variaciones entre los estilos también, Mm. porque no son. Miren, si ustedes van a ver a alguien que corra maratón, se va a fijar que todos usan la misma técnica, todos. No hay uno que ande pegando saltitos largos y otro que dé pasitos cortos. No, todos usan la misma técnica. ¿Por qué? Porque usan la técnica óptima para poder correr 40 kilómetros. Y eso pasa en todas cuando uno va a ver las competencias de la WKF, es imposible saber de qué estilo vienen, porque todos hacen lo mismo, porque están utilizando la técnica óptima para la función que están buscando. Pero en la etapa del Quijón, toda esa parte, no. Ahí Shotokan es bajo, Goju más arriba, Wado en el medio, yo qué sé. Empiezan con eh, estas características estilísticas que en realidad pesan poco y nada, porque a la hora de aplicar hacen todo lo mismo igual. Los de Shotokan tienen el mismo largo, el mismo corto de posiciones que todo el resto, y entonces eso desaparece. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en el karate funcional? Que porque nosotros vemos todavía una validez en las dachi, pero Mm. nosotros las concebimos completamente distintas. El que nos vea de afuera va a decir: "Ah, pero ustedes hacen la misma posición que nosotros". Sí, pero las concebimos de forma distinta y las podemos usar, pero porque las concebimos de forma distinta. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando hacemos qué es lo que buscamos nosotros cuando hacemos una posición? Y ya decirle posición ya es una mala definición. Sí, claro, un matiz antes, Jorge. Cuando un corredor ve a otro corredor que corre más Mm, que él y que tiene una técnica mejor, la imita. mm, No se perpetúa en su error porque es de otro estilo, ¿no? Sin embargo, en el karate bueno, adoptamos, digamos, el estilo como parte de nuestra idiosincrasia, incluso a nivel personal. Entonces, bueno, eh, a veces olvidamos que hay gente que puede hacer mejor que nosotros. Quiero decir que de eso se trata, de aprender, ¿no? Entonces, el- el- las posiciones varían tanto por eso, porque al final el maestro posiblemente que hacía esas posiciones porque tenía unas características físicas concretas y a él le servía, pero no le servía la postura, le servía lo que ahora vamos a decir. Es decir, el trabajo de conexión, de estructura, de cómo me apoyo en la tierra, de cómo empujo, etcétera, etcétera. Y a eso pues le da una forma que a él le viene bien, bien, seguramente por sus características físicas y yo diría más, por la experiencia que tenga en ese momento a la hora de usar determinadas posiciones en una situación más o menos real. Por ejemplo, si yo soy una persona poco experimentada en el cuerpo a cuerpo, pues mi posición va a tomar una postura, o sea, mi cuerpo va a tomar una postura concreta que no será la más óptima seguramente.
será la que me sirva en ese momento para salvarnos. Y sin embargo, otra persona, tú ves que tiene adopta otra. Es decir, es un juego de funciones que se convierte al final en formas y de la forma pasa a la postura, ¿no? A la postura desde el punto de vista más estético que funcional. Eh, mira, nos dice Facebook User, dice, sí, Martín, era Martín Sensei de Albacete. Ujú. Daniel Alvarado dice, hoy es Día Internacional del Podcast. Aprovecho para felicitarlos por este magnífico espacio que tanto nos aporta para el desarrollo del karate. Gracias, Sensei, gracias por estar ahí, gracias por el saludo. Yo no sabía que era el Día Internacional del Podcast. Eh, Uriel Horaci dice, perdón que pregunte, ¿todas las posturas tienen una utilidad en el kumite o algunas son para mayormente ejercicio? Excelente pregunta. Todas las posturas tienen, todas las tachi. No quiero llamarlas posturas porque eso implica una posición estática. Todas las posturas, todas las tachi tienen una aplicación funcional, pero no utilizándolas como posturas. Ponerse en una postura no tiene una función funcional, no tiene un uso en el kumite ni en nada. Pero sí se usan como vamos a usar ahora, como vamos a hablar ahora. Fudoshin Sensei dice, muy feliz día del podcast. Muchas gracias. Facebook User dice, las tachi o dachi sí se usan. Lo que sucede en Kumite, todos usan las cosas más prácticas o efectivas, solo que la técnica de estudio dependiendo del ejecutante. No entiendo qué quiere decir. Tienes que elaborar un poquito más esa respuesta. Para mí no se usan de la forma que se entrenan. Entonces, si Claro. no se usan de la forma que se entrenan, no se usan. Ujú. Como decía antes, el mi mayor que aprendes el primer día que vas a estudiar guitarra es el mismo que tocaba Andrés Segovia, el padre de la guitarra clásica. La misma técnica, la misma ejecución. Lo que varía es la habilidad. A mí no me vas a decir que vos te vas a hacer kumite en un senkusudachi o en un shikodachi, porque no es verdad. Lo ves todos los días. Cuando van a hacer kumite, desaparece todo eso por la borda. Y si no, bueno, ahora es un podcast, la mayor parte de nuestro público nos escucha, no nos ve, pero estaría para poner un video de una competencia de la WKF para ver cuántas dachi usan ellos. Este, pero no las usan siempre y cuando hablemos de tachi, de posiciones. Y esta discusión no es una discusión nueva. Yo recuerdo haber leído una entrevista con Motobu Sensei, donde hablaba, él hacía referencia a que eh, Matsumura Sensei estaba en desacuerdo con la modificación del Naihan Shidachi que había hecho Itosu, donde usaba lo que él hacía llamar la posición de la tortuga, que es con las patitas hacia adentro, ¿no? Es lo que hoy conocemos como Naihan Shidachi, por lo menos en el Wado Ryu. O sea que esta discusión de las posiciones no es nueva, es algo que se ha carreado del karate históricamente también. Pero si nosotros en vez de hablar de posiciones, empezamos a hablar de conexiones, entonces sí, todas las tachis se usan en el comité, Claro. todas. Claro, porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de Senkusu Dachi, estamos limitando la posición a un contexto puramente estético o técnico. Pero si hablamos de empujar, de cómo empujo a alguien, Mm, de cómo voy hacia adelante para invadir, entonces estoy haciendo Senkusu Dachi. Si estoy Claro, soportando a alguien, si estoy soportando a alguien que me quiere tirar al suelo y abro las piernas, pues puedo estar hablando tranquilamente de Henshin o de Shikodachi. Si absorbo hacia atrás, dando un paso o quedándome en el sitio o esquivando, pues estoy utilizando Neko, un Kogusu, como quieras llamarlo. Desde mm, ese punto de vista funcional, lo que ocurre es que nosotros a lo que llamamos en Kusudashi es a una postura. mm, O sea, nosotros generalmente en el karate moderno, mientras que en el karate funcional nosotros lo llamamos, no le llamamos Senkusudachi, sí lo llamamos porque lo tenemos que identificar de alguna manera, ¿no? Eso habría que quizás valorarlo en un futuro. mm. Pero nosotros en nuestra mente nunca está la geometría, no está como hemos hablado en otros podcasts, la rayita de 45 grados, la cadera a tal altura, sino lo que estamos pensando es que estamos empujando y mi cuerpo se organiza.
Voy a dar un ejemplo. Si invito a todos los de la audiencia que en algún momento pasen por Dinamarca a venir a visitar mi dojo a entrenar con nosotros. Eh, y si vienen a visitar mi dojo a entrenar conmigo, van a ver, si hay 10 alumnos en el tatami, van a ver 10 Senkusudachi distintas. Ujú. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo van a ser 10 Senkusudachi distintas? Sí, porque yo no los enseño a mis alumnos desde un patrón externo. Les enseño desde conexiones internas. Entonces, como ninguno es de exactamente la misma altura, ninguno tiene las mismas proporciones, algunos tienen las piernas más largas, otras más cortas, etcétera, etcétera. El largo del fémur no es el mismo. Las proporciones de los cuerpos varían. Cada uno tiene su senkusudachi propia. Lo que sí es, me aseguro de que tengan las conexiones propias que le permitan utilizar esta estructura para poder empujar. Claro que En el que caso de esté la ordenado. Senkusudachi. A mí me pasa lo mismo, bueno, tú lo sabes, Jorge, que yo cuando hablo de golpear hacia adelante, yo lo que quiero es que la gente genere energía de abajo arriba y de atrás adelante. Mm, Y luego la técnica la que sea. Y entonces cada uno va a interpretar, dependiendo de su intención o incluso de su experiencia, cómo tiene que moverse. Y entonces vas a encontrar que no hay estilos en el no, sentido no. más amplio. Lo que hay es una persona pensando que tiene que golpear hacia adelante o que tiene que empujar. Y entonces uno, la pierna de atrás la tiene más flexionada, otro tiene la cadera más girada, otro la tiene. Y lo mismo que hago y lo hace Jorge, sí le corrijo la arquitectura, ¿no? La ordenación de las articulaciones, porque hay que usarlas. Y también le corrijo pues determinados aspectos de que esté muy tenso, etcétera, etcétera, ¿no? Que esté desenraizado. Y entonces, si uno le hace una foto en ese momento, podremos hacer experimentos. Quizá yo voy haciendo una foto a cada uno de mis alumnos en ese momento, me va a decir, pero esto es Shotokan, ¿no? Me va a decir, Mm. pero este es Shitoryu, ¿no? Pero este. O sea, es un chiste, pero es Mm, verdad. Quiero mm. decir que ya cada uno juega con los argumentos que tiene, ¿no? Pero sí existen las posiciones. O sea, sí, evidentemente, si yo quiero presionar antes a alguien, lo que ocurre es que lo que existe más que la posición es la función y después se le pone un nombre determinado para, bueno, para definir lo que estamos haciendo. O no, porque yo también conozco a gente que pega unos empujones en Sanshin Dashi que te vuelca, no hace falta hacer ese Senkusu Dashi. ¿Por qué? Porque tiene lo importante que es la conexión con la Claro. postura. Mira, Entonces, Eladio, por eso nosotros hablamos no hablamos de posturas, porque la postura tiene un contexto limitado en el plano semántico, pero también eso influye luego en la metodología, que si quiere ahora lo hablamos, ¿no, Jorge? sí. Eladio Shitoryu-san dice, buenas noches desde Galicia. Las posiciones que se trabajan son con un fin técnico que luego van a ser muy similares a las que nos puedan salir en una situación real, bien en kumite o pelea callejera. Bueno, la experiencia empírica, los cientos de miles de horas de video que hay, por ejemplo, en YouTube, sobre todo lo que se mostró en las Olimpiadas, todo lo que se muestra en los campeonatos de la WKF, etcétera, etcétera. Todos esos contradicen lo que acabas de decir, Eladio Sensei. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y a eso es lo que estamos apuntando. Santiago dice, el ejemplo de una persona empujando un auto es genial. Enseguida se te acomoda el Senkusudachi. Al tacho se va la idea de la columna recta 90 grados respecto al suelo. Claro, porque una cuestión, la Sengu Sudachi a 90 grados respecto al suelo es, es una regla arbitraria que no tiene, que está desprendida de la función del Senku Sudachi, que es empujar hacia adelante. En cambio, en el momento que te pones a empujar hacia adelante, ese Claro. ángulo varía, ¿no? Pero aparte que hay otros matices que condicionan a que una posición sea correcta o no, que son la utilización correcta de esa posición en relación a la técnica que haga. Por ejemplo, hay una táctica. Yo no puedo empujar indiscriminadamente porque si el otro se quita me caigo. Mm, Pero entonces yo no puedo usar el mismo tipo de Senkusu Dachi para empujar que para pegar un Suki. Porque si me entiende. Entonces mi cuerpo exactamente se ajusta dependiendo de la función. Y entonces, lo que te dice esa intención es que tú vas hacia adelante. Entonces el cuerpo se organiza. Pero en los estilos clásicos, lo que se hace es que haces el mismo Senkusu Dashi, da igual que estés empujando, que estés pegando o que estés Hay defendiendo. una forma.
Y hay una sola forma de Una Senkusudachi, sola forma, exactamente. exactamente. Entonces, nosotros Y vemos a las... luego, nosotros ah, no es que no usemos las dachi, las concebimos como conexiones. Y bueno, después seguí terminar de desarrollar tu idea, Sensei. no, que además lo vemos como puntos fijos, ¿no? Donde hay un comienzo y una finalización, y ahí termina, ¿no? A partir de ahí tengo que crear otra posición. Pero, por ejemplo, si yo creo que aquí todo el mundo sabrá el Pinangodan o el Heian Mm. Godan, como lo quieran llamarlo, seguro, y si no lo han visto miles de veces. Y cuando se hace incluso el Yondan, ¿no? Cuando se hace el movimiento de aquí y luego se hace aquí, por ejemplo, o como cada uno lo haga en Kosadachi o después del Yondan que hace el Maigeri y luego cae en Uraken, supuestamente en Uraken, y se queda en Kosadashi, todo el mundo se queda plantado ahí. Asocia, que, ¿quién va a dar un Uraken en esa posición? Nadie, absolutamente nadie. Vamos, quiero decir, yo no lo he visto a nadie. A los infantiles cuando juegan a combate, ¿no? Que quieren hacer, venga, lo mismo que en el kata y hacen Mm. esas cosas. Sin embargo, entre esa posición y la siguiente, que es girar y ponerte en Kokuso, en Neko, es una posición, es un movimiento que va para allá, que agarra y no te quedas ahí, sino que hace un y gira. Entonces la posición ya no queda, ya no es una posición, son, es una conexión de dos formas diferentes de colocar el cuerpo. No sé si me explico. Claro, es que nosotros fluimos entre las Claro, conexiones necesarias de acuerdo a la función que estemos buscando, ¿no? Eh, tenemos una conexión para hacer un Tsuki o con la mano de frente, un Kisamizuki, y una conexión diferente para hacer el Gyaku, y seguimos y pateamos, o sea, lo que sea. Lo que estamos es buscando siempre una conexión con el piso que nos permita golpear, o empujar, o tironear, depende de la función que estemos buscando, ¿no? Para mí, y no es necesario que estén de acuerdo, ¿no? Pero para mí hay dos tipos de tachi. Están las, las tachi de movimiento, de transporte, o sea, las que nos propulsan para hacer algo, o las que nos dejan posicionarnos, y las tachi de arraigo. Y lo único que varía, o sea, las tachis de arraigo tienen unas características propias, y después las tachis de posicionamiento, o de transporte, o de movimiento, como le quieramos decir, tienen unas características que lo único que varía es el ángulo de la cadera. Y mientras vas cambiando el ángulo de la cadera, va cambiando el nombre de la tachi. Empezás con la cadera hacia adelante de Senkutsu, la vas abriendo y vas pasando por distintas formas de Kokutsu, y llegando a Neko. Pero la conexión con el planeta Tierra es siempre la misma, y tiene que serlo, porque si si en el si la conexión que yo tengo con el planeta Tierra, con el suelo, para poder empujar, para poder pegar, en el Senkutsudachi es la óptima, las otras tienen que ser iguales, tienen que tener la misma conexión, porque la gravedad de la Tierra no es una variable, es una constante. Entonces, voy a seguir sintiendo la misma atracción hacia el planeta Tierra, contra la cual tengo que luchar para poder moverme. Y es constante, o sea que si una estructura es óptima en determinado momento, tiene que ser óptima en todos los momentos. O sea que cuando la conexión interna del Senku Sudachi, si es correcta, es la misma para usar en el Nekodachi, para usarlo en el Shikodachi, para usarlo en Kokuchudachi, etcétera, etcétera. Esas son las de transporte. Ahora, las de arraigo tienen otras características. Y se fluye entre estos tipos de conexiones, o sea, de acuerdo lo exija la función. Uno no ve a ningún luchador en el fragor de la batalla estáticamente parado en algo, sino que fluye con, con la marea del combate, ¿no? Y hacer las conexiones necesarias en la milésima de segundo que son necesarias. No hay claro. esas cosas estáticas. Mira, dos cosas, Jorge. Tomamos el Senku Sudachi como la posición final, ¿no? Como nos pasa igual con las técnicas, ¿no? O sea, el Suki es el final cuando extendemos. El Ageuke, te dejo. El Ageuke, este es el final, etcétera, etcétera. Si tomamos como. Y con las posiciones pasa lo mismo. Decimos Senku Sudachi, peso avanzado. Koku Sudachi, peso atrasado. Pero realmente es un traslado
peso del centro de gravedad, es decir, cómo el centro de gravedad pasa de un punto a otro, ¿no? Entonces, si yo estoy en un punto de empuje o de golpe hacia adelante, como mi centro de gravedad está sobrepasando la línea central, que le llamamos Seijusen, si queréis llamarlo, entonces eso es en Sudachi. Mm. En el momento que yo empiezo a ir para atrás porque estoy absorbiendo, hay un punto donde yo sobrepaso eso y eso sería Kokutsudachi. Pero no es la postura, es como yo muevo mi centro de gravedad. Si voy hacia adelante, está hacia adelante, y si voy hacia atrás. Después le podré poner el nombre que quiera. Pero como lo definimos desde la geometría, entonces el Senkusudachi no es correcto si no es el 90% delante, o el 80%, el que quiera llamarlo. Y el Kokusudachi no es correcto si no tiene el 90 o el 70% detrás, ¿no? Y no es verdad. Entonces te pierde toda la transición, lo que significa que perder la transición significa perder la conexión. Claro. Claramente. Pierdes conexión. Eso por un lado. Y por otro, es que como hablamos tanto ya se nos olvida. Iba a decir algo también, creo que era importante, pero bueno, ya me acordaré. Mira, Tenía que ver con la posición también. bueno, ahora te va a salir. Sí, seguro. Roberto Bonet dice, las conexiones son la clave y hay que trabajar en ellas. Fudoshin Dojo dice, cuando enseño las posiciones busco que sean en base a la funcionalidad y la dinámica del cuerpo. Más que nada que Exacto. tengan las rodillas apenas flexionadas hacia adelante y que estén arraigados al piso. Siempre uso el ejemplo de empujar el auto. Julio Ariel Lucero dice, escuchamos muchísimas veces 70% delante, 30% atrás, pero jamás nos decían para qué realizábamos esas posiciones. Por eso es imprescindible comprender el porqué y para qué de las técnicas desarrolladas. Y claro, porque es la función la que las tiene que determinar, ¿no? Mm. Daniel Ya Alvarado me dice, ¿cómo? que no digo, termina que ya me he acordado. Ah, ok. Daniel Alvarado dice, cuando vemos los videos viejos de exhibiciones de Matayoshi y Kobudo, todos hacen las posiciones diferentes. Lo mismo ocurre en estilos de Koryu japonés y hasta en estilos modernos como el boxeo. Creo que el karate es el único que hace tanto énfasis en las posiciones. Bueno, no es el único, pero sí, sí, quizá lo de lo más, es llamativo. Pues no te Es olvides, decí llamativo. lo que ibas a decir que te vas a Sí, olvidar. no, es un simple ejercicio, que cualquier persona lo puede hacer en el dojo y va a experimentar eso que estamos hablando, ¿no? Nosotros en algunos cursos lo hemos hecho, Jorge, lo hemos trabajado. Agarras al compañero, el compañero te agarra a ti por los antebrazos y entonces el instructor o el sensei, como quieras llamarlo, pues dice, empuja. Y entonces los dos se intentan empujar. Pero en un momento dado dice, tira, y cada uno tira para un lado. Entonces se va cambiando como la forma. Entonces, no dice, nadie piensa cuando empujo estoy en Senkusudashi, ahora que tengo que tirar me pongo en Kokusudashi. Sino que es que lo que hace el cuerpo es organizarse inmediatamente, porque si busca la postura pierde. Entonces, Claro, aquel que mejor maneja su cuerpo, más allá de lo que es la rigidez de una posición estética y estática, entonces, pues domina, más allá de la fuerza. Entonces, digo más allá de la fuerza porque es una cuestión de posicionarse ante que el otro. Es como en el trincarro, ¿no? El que toma el centro tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Entonces, es un simple ejercicio que demuestra que no puedes poner posiciones, que tienes que hacer acciones, ¿no? Musculares y articulares y etcétera, etcétera. mira, Fudoshin dice, y empecé a trabajar como me dijo Jorge Sensei, que tenemos que ser como un auto de tracción trasera. Un auto, un coche, ¿no? Bueno, y ahora pasamos al patrón número 2, que es como la extensión Sí, bueno, de lo que veníamos yo hablando. tenía unas cosillas más que no sé Bueno, tirá, tirá, tirá. Dale. sí, bueno, yo creo que tú tenías algo también, pero bueno, si quieres bueno, yo tenía que, en el patrón de los dashi, ¿no? Como forma estática, si están quietos, son como qué no pasa si se está quieto. Es decir, si se está geométricamente perfecto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, no transmiten energía, no hay movimiento, Por lo por lo menos tanto, no desde las piernas. o no transmite su máxima energía, Mm. podríamos dejarlo en ese parte, ¿no? Elimina factores, que esto sí es importante, tácticos, como por ejemplo espacio-tiempo, no domina el espacio y el tiempo porque eh, Está quieto. está quieto, entonces restringe la diversidad técnica, es decir, si hago Senkusudashi me limita en mi capacidad técnica porque puedo hacer de arriba unos cuantos, pero de abajo pocos. Y la pierna de adelante, por ejemplo, queda inutilizada.
influye, evidentemente, que esto también es importante, en la metodología, ¿no? Porque crea patrones de comportamiento físico y técnico que tienen que ver más con la estética que con la función, ¿no? O sea, vuelve la posición antinatural. Claro, bueno, es que usaste la palabra La prohibida, porque palabra maldita, ¿no? La sí, la palabra palabra maldita, ¿no? maldita, porque sobre la naturalidad, ya hemos tenido varias discusiones sobre lo que es la naturalidad, pero sí, estoy de acuerdo. ¿Te queda más, Pepe? No, no. Está. Bueno, pero entonces pasamos al patrón número 2, Ujú. que es una extensión del mismo problema que tenemos en el patrón número 1, y es lo mismo que hacemos con las Dachi, lo hacemos con todas las técnicas de Quijón. El patrón de la técnica de Quijón. ¿Y a qué nos referimos con el patrón de la técnica de Quijón? El gran problema que tenemos en el karate, que nuestra técnica de base no es lo que usamos eh, a la hora de aplicarlas. O sea, aprendemos un abecedario, pero a la hora de escribir usamos otro abecedario. Gastamos un montón de tiempo puliendo las letritas de este abecedario que después vamos a descartar a la hora de combatir. Eh, eso es un gran problema para el karate, de que tengamos un Kihon que en su expresión conceptual y técnica, física, motriz, sea marcadamente diferente de lo que después vamos a hacer a la hora de, de aplicarlo. Podemos hablar de algunos parámetros para dar un ejemplo de a qué nos referimos. Por ejemplo, nadie que tenga dos dedos de frente, ni en un combate de la WBKF o en un kumite de dojo, y hay muchísimo menos en la calle, pega un golpe y deja el brazo colgado. Y nosotros en el Quijón condicionamos a nuestros alumnos, después de hacer miles de repeticiones de tsukis al aire, de dejar el brazo colgado y no retirarlo antes de hacer otro tsuki. Eso es un suicidio táctico, y es una diferencia abismal entre lo que se entrena y lo que después se va a utilizar. Y es tan determinante, para dar un ejemplo de cómo puede condicionar el pensamiento del karateca al hacer este tipo de cosas, es que cuando uno va, invito a la audiencia a ir a YouTube y escribir Karate Bunkai en YouTube, y le aparezcan cientos y miles de videos de sensei mostrando Bunkai de katas de karate, van a ver que una gran mayor parte de esos bunkai necesitan de que el atacante deje el brazo colgado en el aire para poder funcionar. O sea que hasta condicionan la forma de los ataques y las defensas que visualizamos en nuestro foro interno cuando analizamos nuestro karate. Y esto es general. No se entrena cómo se aplica, ¿no? O sea, el Tsuki no se aplica de la misma forma que se entrena en Kihon. Pero también no se aplica como se entrena, porque aprendemos, por ejemplo, una serie de ukes, el Yodan uke, por ejemplo, o el Soto uke, el Uchi uke, lo utilizamos como defensas cuando los entrenamos como Kihon, pero a la hora de su aplicación no lo podemos utilizar como defensa. Esto ya lo hemos hablado y demostrado miles de veces. Pero el karateka inteligente sabe que eh, son ataques excelentes, que son técnicas ofensivas excelentes, y las usa en esa forma. O sea que no se aplican como se entrenan tampoco, ¿no? Entonces es este abismo metodológico que se abre entre lo que se hace en una parte de la actividad y en lo que se hace en la otra parte de la actividad.
en el entrenamiento se hace una cosa y en la aplicación la técnica es completamente diferente. Digo, esto para mí, yo lo vengo viviendo desde que soy un muchacho que entrenaba karate de menos de 20 años, de 18, 19 años entrenando karate y sentir que no entrenaba una cosa, que entrenaba tres, como que entrenaba tres disciplinas y que no había relación entre ellas, porque a la hora de hacer kumite se hacía otra cosa, se usaban otras técnicas y, las técnicas que eran similares se hacían de forma diferente a lo que se hace en el Kihon. Ahora, me gustaría también que habláramos por qué se ha llegado a esto. Yo tengo las respuestas, por lo menos lo que yo creo que es la respuesta, pero creo que no le va a gustar a muchos karatecas. Mm. Este, ¿Qué dices? ¿Qué tienes al respecto, Sensei? No, yo hoy nos han mandado un vídeo de forma privada donde estaban unos karatecas entrenando en el dojo. Y ¿Kumite? son kumite, sí, kumite. Y estaban haciendo kumite con guantillas y algunos con guantes como para tentarse un poquito, ¿no? O sea, tocarse, parecía. Y ninguno de los que estaban presentes estaba haciendo el famoso Izuki ni ninguna de las técnicas que se hacen en Gijón. Y estamos hablando en un contexto de un dojo que donde la gente se respeta y no se va a golpear. Y lo más clásico era el Yakosuki y el Maesuki con la pierna adelante, el Maigeri clásico y no mucho más, ¿eh? Alguno que Mm. se atrevía de vez en cuando algún Mawashi, etcétera, etcétera. Imaginaros en un contexto realista, donde no estás en el confort del dojo. Pues no se puede utilizar porque te arriesgas a que te golpeen, ¿no? Yo el vídeo famoso de la competición de las Olimpiadas se lo enseñé a gente que no tenían ni idea que había asistido ni siquiera al karate de las Olimpiadas, que hacían, por ejemplo, otros sistemas, ¿no? Donde sí hay contacto. Y digo, mira que veis aquí. Y todo veía lo mismo, porque entra así sin cubrirse, ¿no? Quiero decir, es un riesgo. Es decir, que Entra haciendo un hikite vacío. entras vacío y un brazo sobreextendido. O sea, Mm. la distancia para llegarle a alguien. Además, incluso a una zona donde, aunque le hubiera llegado, tampoco hubiera sido definitiva en la calle. Muchas veces enfadas a la gente cuando le pegas. Sí, Lo como que le enfadas. hizo un jab al estómago, una cosa así. Intentó. Exactamente, ¿no? Cuando todo el mundo que hace contacto sabe que para pegar en el estómago tienes que colocar el cuerpo de una manera determinada y casi nunca es una técnica definitiva. En el estómago estoy Mm. hablando, ¿eh? En los riñones sí. Casi siempre va acompañada de una segunda. La posibilidad de que ese karateka hubiera podido hacer una segunda técnica se la anuló él mismo de hacer un Quijón muy parecido, o sea, una técnica muy parecida a lo que hace en Quijón. No resulta nada funcional, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, claro, podemos decir que sí, sí sale, claro, sale dentro del dojo, porque todo el mundo hace lo mismo, porque hay una regla. Entonces, claro, pues, pero nosotros estamos hablando desde la perspectiva de lo que sería el karate en cualquier contexto, que lo podamos usar en un contexto sobre todo real, ¿no? Que para lo que entrenamos, por lo que entrenamos nosotros, quiero decir. Entonces, claro, cambia todo el sistema. A nadie se le ocurre hacer un Suki y dejarlo en el aire. Mm. Ahora, yo estaba intentando hacer el famoso Izuki, pero trabajado desde otro contexto. Y es verdad que puede tener, que en otro contexto sale. Por ejemplo, hemos visto que un Irimi entraría en una corta distancia cuando me voy para atrás, incluso poniendo la forma de Suki. Lo que ocurre es que no pega con el puño, pega con el antebrazo más bien, en el cuello, etcétera, etcétera. O sea, que el movimiento, lo que es el movimiento funcional, podría funcionar. Pero lo que decimos nosotros que es un Oizuki, que es un ataque directo desde lejos, muy, muy complejo, no. O sea, yo diría que es muy difícil, a no ser que el otro tenga un nivel tan bajo que le puedas hacer lo que quiera, claro. Mira, nos escribe Facebook user. Aquellos que escriben desde Facebook pongan el nombre porque no, si no quedan como Facebook users. Ujú. Dice, buenas noches, estimados saludos de Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, vamos arriba a Buenos Aires, una ciudad en la cual tuve el honor de vivir. Vamos arriba a Argentina. Henry Planos dice, no sé si sirva mi idea. Es un ejemplo. Mi difunto maestro de esgrima me tuvo de los 10 hasta los 18 solo en desplazamiento, pero hoy veo que es como un madolán. No hay bases, es como un madonal. No sé bien qué es un madonal, si es un baile o algo. No sé, explica, Henry, porque no sé bien a qué te referís. Santiago dice,
un ejemplo del punto número 2 puede ser cuando, trabajando con Makiwara te corrigen que no saques el puño luego de golpear, sino que dejes el puño puesto contra el Makiwara. Y sí. Digo, no sé qué razón pedagógica pueda haber, pues, asumiendo que pueda haber una razón pedagógica que pedirte que dejes la mano sobre el Makiwara, será para poder chequear tus conexiones, no sé. Este, pero desde el punto de vista de función, no se deja la mano sobre el golpe. Se retrae inmediatamente, ¿no? Para poder pegar otra vez o para poder protegerte, lo que sea. O sea, las necesidades tácticas son muchísimo más importantes que las técnicas, ¿no? Este, no es buena técnica dejar el brazo colgado. Así que me imagino que deben ser razones pedagógicas para que te pidan eso. Uriel Horaci dice, siempre para hacer el Quijón me molesta mucho que cuando se tira un Yakuzuki, la otra mano no quede cubriendo el mentón o la cara, sino que queda debajo guardada. Claro, eso es, y mira, estás tocando en el nervio neurálgico de cuál era la razón que decía que yo creo que sé la razón de por qué hacemos este tipo de cosas, cuando no tienen una razón funcional. Y estás justamente apuntando ahí. La razón de que nosotros en el karate moderno hacemos este tipo de cosas es en reacción a esto que nosotros hemos salido a buscar la génesis, las raíces del karate para encontrar un karate funcional que se desprenda de esto, es que el karate que se que los okinawenses, no vamos a echar la culpa a los japoneses, que los okinawenses exportaron a Japón, que primero introducieron en su propio sistema escolar, en- ¿ok? Y que de ahí se exportó al Japón, fue un sistema basado en un antiguo sistema de autodefensa que tenía varias corrientes, ¿no? El Ti, el Tode, etcétera, etcétera. Lo que hicieron fue crear un sistema de educación física escolar y un sistema de educación física escolar que tenía, por definición, que enseñarse en las escuelas con grandes grupos de gente, de niños. Y este tipo de cosas se entrenaban, se entrenaban Kihon de esta forma. Nunca se tuvo la ambición de que esto se fuera a aplicar en nada. Son ejercicios de coordinación, ejercicios estructurales, ejercicios motrices, que poco y nada tienen que ver con una aplicación técnica en el combate. Y nunca la tuvieron, y nunca fue su objetivo tenerlo. El error lo cometemos nosotros cuando heredando un sistema de educación física escolar, creemos que estamos haciendo un sistema de autodefensa. ¿Alguien conoce Shanquan? O en japonés se dice Shoken, creo. En Argentina me parece que es San Juan, ¿no? Pero no, no. Pues Shan es de puño, Xuan sería Shan de puño y Quan de forma, de postura. Existe en las escuelas chinas. No sé si hubo alguna influencia, eso lo desconozco. Puede ser, porque Tiene que no. haber Claro, influencia china, ha habido. la conexión era. Si uno observa los ejercicios que hacen así estos movimientos, ahora me estiro, hago un yakuzuki muy largo, ahora me agacho y hago este movimiento. Yo conozco varios, conozco 5 concretamente que lo hago como ejercicio que de estiramiento son magníficos. Y lo que estás viendo ahí precisamente es de lo que está hablando Jorge. ¿Es el Quijón de Es, karate? es el Kihon de karate. Estás viendo una modalidad de gimnasia aplicando con técnicas, en este caso de Wushu. O sea, Claro. que ya ese modelo existía, lo que pasa que, bueno, digamos que lo heredó de alguna manera Okinawa o Japón. Y esa es la razón por la cual nosotros decimos que el karate tiene todo, tiene la esencia de todo, pero hay que salir a buscarlo. Eh, em, Gerardo Valves Sensei acostumbra a decir que el karate tiene el esqueleto, pero le sacaron los músculos y los tendones. Eh, entonces, tenemos la capacidad de encontrar todo esto en nuestro karate, pero si abrimos los ojos a las realidades.
Si no abrimos los ojos, entonces vamos a creer, no, vamos a seguir siendo un pato que se cree un cisne. Eh, Tenemos el ADN de un cisne, pero tenemos que germinarlo, tenemos que cultivarlo. Y para eso tenemos que dejar de lado de las metodologías que funcionaron perfectamente para lo cual estaban diseñadas, que fue para entrenar grandes grupos de niños y, internarnos en, en la técnica y la táctica y el kata y la literatura y las enseñanzas de los maestros de lo antiguo, de lo que vino antes, para poder ahí reinyectar la vitalidad que por obvias razones le quitaron al karate cuando lo introdujeron en las escuelas, ¿no? Pasó a ser un una expresión física, bueno, ahora se ha transformado en un deporte hasta olímpico, pero dejó de ser, Tode, dejó de ser Chi, etcétera, etcétera. Eh, Gerardo Valves Sensei lo ha dicho en repetidas ocasiones que, Yuchoku Higa Sensei, el creador del Kyodokan, que era familiar de Choyo Miyagi Sensei, y había hecho Goju Ryu con Choyo Miyagi Sensei, que decía que Choyo Miyagi Sensei dejó de hacer Ti cuando empezó a enseñar Goju Ryu. Eh, y no lo decía como un ataque, no lo decía como una crítica, lo decía como un hecho. Eh, o sea, y tenía razón. Eh, Hubo un cambio de paradigma cuando se empezó a hacer el karate que nosotros ahora tenemos. Que ese karate se formó en base al antiguo conocimiento. Por eso digo que tenemos ese ADN todavía, pero las metodologías cambiaron. Y como las Pero además metodologías es que cambiaron, cambiaron los objetivos. claro, pero es claramente visible la Mm, metodología que cambió. Quiero decir, cuando uno que conoce sistemas de combate, sistemas donde tiene que haber contacto, porque bueno, uno se ha perdido esa parte más marcial, te das cuenta que no. ¿Me oyes bien, Jorge? Sí, ¿no? perfecto. Ah, vale, por un momento se me ha ido. Entonces, a uno le enseñan de modo diferente el Quijón que se enseña en karate. Y entonces yo he escrito aquí una serie de puntos, a ver si estamos de acuerdo. Por ejemplo, desde el inicio de alguien que viene, da igual que sea niño o mayores, y viene a clase, no se le enseña la funcionalidad del Suki. Se le dice que es un ataque como algo casi anecdótico, ¿no? Esto es un ataque, esto es una defensa, tal. Lo que se persigue en principio es un fin estético. La O, gente o está como constante. mínimo arbitrario. Arbitrar, eso es, ponte bien, espada recta, el Mm, puño aquí, no sé qué, ¿no? O sea, que se vea bonito, ¿no? Y además, esa estética forma parte, está asociada al progreso. Si haces bien es que has mejorado, ¿no? Eres mejor karateca. Con lo cual, ahí ya podemos tener un problema, ¿no? Siempre y cuando un problema, siempre y cuando hablando desde el punto de vista del karate funcional, evidentemente. El karate educativo está perfecto, ¿vale? O el karate de otra índole. Como decía Jorge antes, como hemos reiterado muchas veces, no se corresponde con la realidad marcial. Y utilizo el término marcial consciente, quiero decir, porque estoy hablando en un contexto, en este caso, de ese tipo, ¿no? Otra cosa que busca mantener el Quijote es la memoria técnica de la escuela. Eso lo he escuchado yo cientos de veces, miles de mm. veces. Tanto es así que cualquier técnica foránea es desechada, porque no forma parte del currículum o de la memoria de la escuela. ¿Vale? Le falta táctica, se le ha quitado todo elemento táctico. Ya decía el compañero, que no me acuerdo de que lo de poner aquí. O sea, ataca como si no hubiera como si no hubiera un mañana, ¿no? O sea, yo voy para adelante y ya está, ¿no? Cuando no quiere, hay que protegerse, quiero decir que hay que saber protegerse por si acaso, ¿no? Con lo cual, como no importa porque no se utiliza para ese fin, pues claro, evidentemente da igual donde tengas la mano, porque la idea es que no te peguen, porque no, Mm. como no vas a combatir en ese nivel. Entonces, ausencia de movimientos de transición. Cada vez el karate que se está modernizando todavía tiene mucho menos de movimiento de transición. Eso condiciona que está trabajando sobre el gesto, no sobre la función. Porque sabemos de sobra, los que llevamos mucho tiempo trabajando el karate de este sentido, que la técnica es el movimiento de transición. Lo otro es el gesto inicial o final.
y en algunos casos está ausente. Lo que importa es el impacto final, ¿no? El kime, ¿no? Es que le llaman a alguna escuela o como queréis llamarlo. Está limitada en un contexto por la propia estética de la técnica. Solamente la puedes trabajar en ese contexto. Si el otro, en vez de hacerte A, te hace B, se acabó. Eh, y normalmente son extraídos de los katas, ¿no? Son quijones que son extraídos de los katas, pero de los katas como más populares, quiero decir, los katas más básicos. No tenemos, por ejemplo, ¿qué debo decir yo? Un quijón de hacer un movimiento de hacer así con el hombro, quitarme de un ataque y luego agacharme, y eso no se hace. Se hacen los movimientos más clásicos de las katas básicas. Y, y el problema es que luego eso, como se entiende que eso es la máxima, o sea, el Quijón es lo máximo, eso es lo que luego se intenta aplicar en combate. Como no existe combate real, se puede aplicar porque el otro está usando las mismas reglas de juego. Mm. Entonces, al final no están haciendo combate funcional, están haciendo un juego de quijones, ¿no? Como yo le llamo, un juego de como jugar al ping-pong, pero con técnicas de karate, ¿no? Suena un poco raro esto, ¿vale? No quiero que nadie se moleste, pero sí, es así, ¿no? Si yo te hago esto. De hecho, se para en el momento que tú haces algo que no corresponde, te para, no, esas técnicas no valen, no, estas técnicas no sé qué, no sé cuánto. Yo recuerdo pegar muchos codazos que me lo prohibían, ¿no? Claro, esto es un tema que a la gente le cuesta aceptar. Digo, la evidencia está ahí para el que la quiera ver. Eh, Henry Planos dice que se refería a un McDonald's. Dice, ok, ahora entiendo mejor. He puesto en el móvil, he buscado la palabra y me salía McDonald's. Y digo, Ah, mira, a lo mejor no lo es el entendíamos. corrector automático. El correcto. Este, Carlos Vera dice, buenas noches, Sensei Jorge y José y a toda la audiencia desde Segovia, España. Bienvenidos, Sensei, gracias por estar ahí. Uriel Horaci viene con una pregunta de doble filo. Dice, ¿se podría decir que hoy en día los grandes maestros okinawenses no enseñan un karate 100% funcional? Mira, esa es una generalización muy grande, porque aquellos que enseñan el karate de las 3K, etcétera, etcétera, digo, no enseñan un karate funcional, ¿no? Por ser de Okinawa no garantiza eh, que estás haciendo un karate funcional. Incluso, por ejemplo, si viste el episodio con Gerardo Valves Sensei, donde él contaba que hay 4 organizaciones de karate okinawense y que solo una de ellas pertenece a la Federación Japonesa. Bueno, los que pertenecen a la Federación Japonesa son los que van a las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Eh, Pienso que todo aquello que sea un karate normativo, sea en el país que sea, deja su funcionalidad. Ahora, ¿qué hay entre las piedras que hay escondido en la profundidad de Okinawa? Vaya uno a saber, ahí hay un montón de cosas que todo lo que ha sido corporativizado es corporativo. Pero sí creo que la posibilidad de que en Okinawa hoy haya gente que no esté en nada, pero que tenga todo, es bastante grande esa posibilidad. Yo no creo que aquellos maestros que no acompañaron la integración con Japón hayan dejado de hacer su arte marcial. Pienso que han dejado rastros, lo que pasa es que no han dejado escuelas, no han dejado organizaciones, porque esa era justo la maqueta japonesa, ¿no? Pero no creo que hayan desaparecido. Así que quiero creer que en Okinawa se hace karate funcional. Este, Alejandro Cavalieri Sensei dice, pero vamos a hacer una comparación burda con el fútbol. Todos los padres quieren que sus hijos sean Messi. Ahora, ¿cuántos niños llegarán al menos a ser profesional? En karate igual, he visto miles de practicantes. Ahora, ¿cuántos llegan a ser al menos cinta negra? ¿Cuántos llegan a ser profesores? ¿Cuántos son maestros? Por eso se debe tener en claro que debemos enseñar por etapas, porque si no, nadie entendería la profundidad de una técnica de karate. Sería un peleador y no un karateca. Ahora hay muchos que enseñan las etapas de por vida porque nunca han aprendido mucho más. Su enseñanza es básica porque su aprendizaje fue básico. Bueno, en eso vamos a tener que aceptar que estamos profundamente desacuerdos, Sensei, porque a los niños que van a jugar al baby fútbol,
le enseñan la misma técnica que usa Messi, exactamente la misma. No le hacen patear mal para después hacerle patear bien. No, le enseñan a patear bien desde el primer día. Y lo que va creciendo es la habilidad en patear. En el karate no, en el karate les enseñamos a pegar hacia adelante y dejar el brazo colgado, bien sabiendo que eso no se puede hacer cuando pegas en la realidad. O sea, no hay una consecuencia educativa, no hay una evolución eh, secuencial. O sea, el aprender a dejar el brazo estirado no te aporta lo más mínimo en tu capacidad de aprender a golpear. Al contrario, te merma esa capacidad. Entonces, para mí, tener la posición de que esta es una etapa de aprendizaje no tiene agarre en la realidad. Es parte del discurso que se dice para sustentar estas metodologías ante la clara evidencia pedagógica en todas las áreas de entrenamiento humano, todas las artes que necesitan una habilidad motriz, estudian esa habilidad motriz, entrenan esa habilidad motriz. No estudian otra, no entrenan otra, salvo el karate. Una habilidad motriz no te da otra, te da esa habilidad, nada más. Y eso no lo digo yo, es, es, es una realidad fisiológica y médica del ser humano. Digo, es así. Como decía hoy, el mi mayor que le enseñan al principiante que se sienta a aprender la guitarra es el mismo, exactamente el mismo que tocaba Andrés Segovia, y el mismo que tocaba Eddie Van Halen, y el mismo que toca Eric Clapton. La diferencia radica en la habilidad para hacerlo. La técnica es exactamente la misma. No le enseñan un mi mayor inferior técnicamente, le enseñan la misma técnica. Porque eso es lo que, si uno quiere tener una habilidad, tiene que entrenar esa habilidad. Y entonces el argumento de que son etapas, para mí es fallido, pero es parte del discurso convencional del karate hoy. Sí, Pepe, te ibas a decir. Sí, no, que yo que voy habitualmente a ver entrenamientos de fútbol. Yo soy futbolista, tú lo sabes, Jorge. Bueno, Claro, futbolista y jugás bien profesional. todavía. Sí, juego mejor ahora, pero mi cuerpo ya no me acompaña. La experiencia hace mucho. Cuando Es que yo sé que jugábamos yo, al fútbol vale todo, había que saltarte arriba de la cabeza para sacarte la pelota. así sí, había que esquivar. Sí, además he jugado en regional. O sea, sí que, es que yo conozco el mundillo de fútbol, ¿no? Y los míos están jugando a fútbol. Entonces, no solo te enseñan técnica, te enseñan también táctica y te enseñan a conocer el fútbol, o sea, a entender el fútbol, te enseñan los conceptos de fútbol, cómo entenderlo. Hay miles de gente que son técnicamente mejores que Messi, mejores que Cristiano Ronaldo. Lo ves haciendo auténticas barbaridades con los balones. ¿Y por qué no están en primera división o en un mundial? Porque se necesita otros factores. Entonces, la comparación con el fútbol es preceptiva, quiero decir, pero en el fútbol se enseñan conceptos, se enseñan tácticas, se llevan todo el día practicando táctica, porque al fin y al cabo es lo que le va a hacer que gane al otro, porque el otro tiene las mismas condiciones, seguramente técnica que tú. Entonces en el karate no, en el karate se enseña la técnica como algo separado, la táctica ni se mira. Lo que sí cambia la presión que se le da a los niños cuando están en el nivel de enseñanza, pues las competiciones son para que aprendan, juegan todo, aunque sea malo. O sea, no hay nadie que sea suplente, están obligados, además aquí en Sevilla, como se participa en España, las competiciones de infantil están obligados a que pongan a todos los niños, ¿vale? Porque el objetivo es la formación. Entonces le quitan, digamos, la presión de tener que ganar un partido, pero, pero es lo único, el resto, los entrenamientos son todos iguales, vamos, todos absolutamente, no varía en nada. Y el karate, ¿por qué no se hace eso? Pues porque tenemos una única metodología para enseñar todo. Hemos aceptado esa metodología como la única, es cómoda, es una metodología cómoda, no está del todo mal para enseñar algunas cositas, pero si quieres enseñar karate funcional, no funciona esa metodología, porque va en contra precisamente de la funcionalidad, porque lo que hace al niño es enseñarle ejercicios con un karategi, así de claro, o sea, lo digo.
porque estoy harto de verlo. No tienen ni idea de táctica, no saben ni el nombre de las técnicas, ni que si, el nombre entendido como concepto, o sea, ¿qué es? ¿Qué es un suki? Mm, ¿Qué es un mm. parai? ¿Qué es un...? No lo sabe. Entonces, creo que hay que andar mucho por ahí si queremos no perder y que se convierta en un deporte más de masas, ¿no? Y para no hablar mal del deporte de masas, yo creo que la gente que hace el karate deportivo, ellos tienen bastante claro lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Tanto su técnica como su táctica, muchísimo más claro que el karate tradicional, por así decirlo. Tienen su entrenamiento adaptado a la función que buscan, tienen sus parámetros técnicos y físicos y motrices adaptados a la función que buscan y lo hacen a la perfección. Para mí el tema es hacer una cosa pensando que te va a llevar a otra. La gente del karate deportivo sabe exactamente lo que hace. Mirá, hemos traído a Franco Recuso Sensei aquí, hemos traído a Lucio Sensei también. eh, son gente que calcula todo lo que hace y sabe cómo calcularlo, tiene la capacidad, tiene el conocimiento, y desde su entrenamiento físico, su entrenamiento motriz, su entrenamiento técnico, todo va encarado a una función específica. Y la prueba está que lo hacen tan bien que salen campeones. O sea, eh, logran los objetivos con los cuales entrenaron. Eh, la tienen clarita. Ahora, el tema es cuando hacemos un Kihon que está separado completamente de la técnica aplicada. Y después se pueden decir, se pueden aceptar o no se puede aceptar esa, esa realidad, pero no tiene nada que ver con como una crítica al karate. Nosotros al karate lo amamos, pero si se quiere aprender a pegar, eso no sirve. Es así. Digo, los boxeadores pegan como mulas y no han hecho un Kihon en su vida. Eh, la técnica que aprenden desde el principio es la misma técnica que usan cuando van a pegar, porque es la misma. No hay, ca- no hay, no hay, no hay, no hay diferencias técnicas ni motrices en la ejecución de la técnica. Entonces, hay una evolución técnica, una evolución de capacidades. Después, argumentar otra cosa, para mí, es negar la realidad. No se puede hacer técnica sintáctica, puesto que la técnica sintáctica se puede hacer en el contexto que hablamos, ¿no? De un karate contra otro karateca, que va a usar unas reglas en caso de la competición o unas normas éticas en caso de que no compitan, ¿no? A no ser que sea un salvaje. Pero en la calle no existe un ataque determinado, lo que existe es una agresión que no sabes cuál es. Tú no conoces si el otro es boxeador, no lo es, si es una persona que te va a decir una cosa pero te va a hacer otra, que es fuerte, que es flojo, no sé qué. Hay una situación concreta que desde la técnica no hay tiempo para usar una técnica determinada. Entonces tienes que usar otros elementos Sí, para contrarrestar esa agresión, ¿no? yo estoy de acuerdo, pero igual desde el punto de vista metodológico, de lo que, de si le sentás a un niño delante de un piano y le vas a enseñar piano, no le enseñás a apretar la tecla y dejar el dedo clavado, porque así no se puede tocar el piano. O sea, no le enseñás parámetros técnicos para decir, no, pero primero le enseño a apretar la técnica. Y después, cuando tenga 18 años, le enseño a levantar el dedo para que suelte la tecla. No, se aprende la misma técnica. Después, en qué grado se aplica o se deja de aplicar es otra cosa. Al principio la ponemos a tocar algo bien simple y después terminan tocando Chopin. Pero la técnica es la misma. Lo que cambia es la habilidad en usar exactamente esa misma técnica. Y para mí, discutir eso es llover sobre mojado. Está clarísimo, está ahí, es para verlo. Este, eh, Se puede decidir hacer una cosa porque se sigue una tradición, se cree en una escuela, se cree en una identidad, pero la realidad es que para pegar hay que pegar diferente. O sea que estamos utilizando una metodología para enseñar, una cosa que después cuando tengamos que hacerla, aplicarla, la tenemos que cambiar. Y eso es en el karate nada más. En todas las otras disciplinas que creen una habilidad motriz,
se aprende desde el principio la técnica que se intenta aplicar, en todas. Roberto Bonet dice, Taira Masashi Sensei de la escuela Yundokan de Okinawa enseña un karate funcional. Hay muchos de videos en YouTube. Bueno, por ejemplo, ya que nombramos a Taira Sensei, la capacidad de generar energía a corto plazo que tiene Taira Sensei no tiene gollete. Y búsquenlo por YouTube, está ahí en YouTube un programa de National Geographic donde visitan a Taira Sensei. Y el programa empieza con que están filmando la copa de un árbol. ¿Ok? Y la copa del árbol hace ¡pra! Se sacude. Escuchás ¡pum! Y se sacude, ¡pum! Y se sacude. Baja la cámara y ves a Taira Sensei pegándole con el hombro al, al, eh, al árbol. ¿Qué es lo que diferencia a Taira Sensei de otros sensei? Es que lo que le importa es el efecto y diseña sus metodologías de entrenamiento de acuerdo al efecto y la función que está buscando. Así de fácil. Y lo que nadie le puede quitar a Taira Sensei es el nivel de eficiencia y efectividad que ha logrado en su capacidad de golpear y de generar energía en cortas distancias, en corto tiempo. Necesita 1 centímetro para crear una fuerza brutal. Y eso no se ha logrado haciendo quijón al aire con los brazos estirados. Mara Suárez dice, buenas noches desde Gran Canaria. Bienvenida, Mara, gracias por estar ahí. Después Facebook User dice, el gran problema es confundir la forma con la función. Cuando solo se entrena la forma y la función queda en segundo plano es un error. Rizar el rizo en la técnica por la estética, por lo visual, por lo externo, no hace mejorar su función. Las matemáticas y todo lo relacionado con ellas avanzaron y evolucionaron cuando se dedicaron a resolver problemas reales. Claro, justamente, estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que los parámetros por los cuales em, los criterios con los cuales decimos esto está bien o esto está mal, si están separados de la función, ya son criterios artificiales, ¿no? Pueden ser más o menos correctos de acuerdo a qué se enfoquen, pero ya no se enfocan en este caso en golpear, por ejemplo, ¿no? Así que Roberto Bonet dice el mi menor de Jimmy Page. Sí, porque le gusta AC/DC a Roberto. Es que además están tan impregnados esos patrones que incluso está mal cuando alguien hace karate funcional. Es mala la técnica que se hace en karate funcional porque no tiene esos puntos de estética, pero además está mal visto, que todavía es peor. Bueno, peor. Es otra Mira, opinión. Está Henry mal visto. Henry Planos la dice así, más clarita, échale agua. Él dice, en lo personal, un karate funcional no es una mezcla de miles de técnicas, que es lo que veo en videos. Es el estudio y práctica de no perder en un peligro real, y eso es años de práctica. Exactamente. Eh, es el arte de no perder, porque perder puede significar perder la vida, y todo lo que haces tiene que estar dictado por las capacidades funcionales que tenés, no las capacidades estéticas o de expresión o de lo que sea, sino realmente si podés pegar bien, la energía que puedes transmitir en un golpe, si podés, bueno, todas las habilidades que tengas, si realmente son habilidades que funcionen, que tengan la función a la cual tú aspiras, o si son una ilusión. Y golpeando Kihon al aire, nadie aprende a pegar. Hay que golpear sobre algo, este, y hay que retirar el brazo. ¿Ok? Es una realidad de la vida, y puede que no nos guste, pero es la realidad de la vida. No se puede combatir de esa forma, no se puede defender uno de esa forma. Tiene que hacerlo de otra forma. Este, Uriel Horaci dice, Sensei Jorge, si tienes algún video de cómo harías el en Quijón, me encantaría, porque el problema que se está hablando siempre lo pensé y en grupos a los que me metí me han insultado. Bueno, eh,
Eso es Yo lo que yo te siempre digo, decía, si, ¿no? si uno Que al está, final está mal visto. claro, yo pienso que es fácil, por ejemplo, ahora, eh, Alejandro Sensei y yo estamos en desacuerdo. Eh, para mí no influye en más mínimo el cariño y el respeto que le tengo a Alejandro Sensei. No influye en absoluto en mi relación personal con Alejandro Sensei. Al contrario, digo, puedo decir, no estoy de acuerdo, chao. No entiendo eso de insultos y de enojarse simplemente por tener posiciones diferentes. Eh, Así que sí, eh, hoy es sábado, mañana es domingo. El lunes te grabo un video y lo pongo en mis redes de cómo se puede hacer un Quijón funcional. ¿Está? Pero vamos a hablar de las cosas que todos manejamos, un Suki, un Gyaku, ese tipo de cosas. No es nada del otro mundo. Digo, si vos ves cómo pega un boxeador, más o menos, eso es un Quijón funcional. O sea, si pegás con la mano de adelante, cubrís con la de atrás. Si pegás con la de atrás, cubrís con la de adelante. eh, lo que importa es que la estructura y las conexiones estén destinadas a transmitir energía percusiva y a la vez que te proteges, ¿no? Hago un jiquités y tengo agarrado a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, Nosotros Lucho, tenemos en nuestra escuela una serie de katas, le llamamos kata, de golpes funcionales. Es una especie de quijón que está combinado. Y la verdad que da muy buenos resultados. claro, Porque a veces el problema es que ya tenemos unos hábitos tan adquiridos que aunque lo entendamos a nivel, a veces se te escapa, se te salta se te salta la mano. Entonces, ese tipo de quijón, para que surja, tienes que practicarlo en solitario, mucho en solitario, como si fuera Mm, en una sombra, ¿no? O un mm, espejo en boxeo. Y también aplicarlo con un compañero que esté con un churro ahí preparado para que cada vez que dejes un hueco de distancia o de distorsión te lo firme. O sea, sería como tu entrenador, no personal. Entonces, los quijones, porque si no se convierte al final también en movimientos al aire con otras características físicas, ¿no? Y lo que tiene lo que de bueno que tiene el quijón de funcional es que es diferente, o sea, porque si al final lo vas hacia el aire, da igual que lo ponga el brazo aquí que lo ponga aquí, mm. ¿entiendes? Entonces, por eso hay que cambiar un poco la mentalidad, porque a veces no, el problema es que el ser humano necesita dogmas, o sea, por pura necesidad, por lo menos en su aspecto ordinario, lo que yo llamo la mente ordinaria. Necesita dogmas, necesita idealizar, necesita, porque el mundo es caótico y si no tiene una serie de puntos de apoyo, pues está siempre frustrado, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, pues adoramos a un político, nos gusta ese político, ya no nos gusta el otro y nos volvemos sin querer a lo mejor un poquito dogmáticos. O sea, nuestra vida está lleno de dogmas constantemente, ¿no? Y no hay problema, quiero decir, cuando eres inconsciente de ello sí puede ser un problema, ¿no? Y sobre todo si te fanatiza. Entonces, cuando nosotros hablamos de funcionar, no se trata de cambiar algo mm, que no funcionaba por otra cosa que si la trabajamos de la misma manera tampoco va a funcionar. O sea, No, hay porque al que final cambiar la metodología. claro, hay que cambiar la metodología. Entonces, si tú haces perfectamente con el puño apoyado como escuchando música, ¿no? Con una radio o hablando por el móvil hoy día, ¿no? Mientras que haces un suki con el brazo delante y lo recoges, lo haces al aire, al final se convierte en un quijón diferente, pero no deja de ser un quijón. Y no va por ahí el karate funcional. Bueno, hacer las cosas al aire en determinados momentos tiene su mérito, por eso los boxeadores también Claro. hacen sombra, ¿no? Pero Mm. tenés que hacer con impacto. Por ejemplo, una de las cosas que hago yo es que tenemos un saco de arena bastante angosto, colgamos ese, entonces me pongo tenemos como, es un diario con cinta de gafa alrededor. Entonces yo me pongo atrás, pongo al alumno a pegarle al, al saco de arena. Cuando él le pega, yo le doy un guascazo en la cabeza con con el diario, para que aprenda a cubrir inmediatamente después del golpe, ¿no? No dejar el brazo extendido, sino que si entonces él tiene que transmitir energía, tiene que estar golpeando, transmitiendo la energía al saco de arena y a la vez inmediatamente retirar la mano, cubrir la cara, porque si no sabe que inmediatamente viene el guascazo que le doy yo y no va a perder un ojo, pero te da un golpecito en la cara, ¿no? Un cachetazo, que no es placentero.
Mira, Lucho Muñoz dice, la francesa del video de National Geographic que hablas debe tener bisnietos ahora. Bueno, es un video viejo, pero es bueno el video. ¿No? Digo, no vamos a discriminar por la edad ahora. Que, mira que nosotros dos estamos medio veteranos. Este, bueno, así es la cosa. Alejandro Cavalieri CC dice, como decimos en Argentina, la grieta. Ja, 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 ja. Y Martín Vía dice, hola Sensei, buenas noches desde las Islas Afortunadas, un placer. Buenas noches, Sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? Este, llegaron las Islas Canarias. Este, bueno, ¿nos queda más por este patrón? No, bueno, solo decir que es fácilmente practicable. Quiero decir que no estamos hablando de ninguna barbaridad, sino que cuando uno pega a algo, se da cuenta bueno, hay otra forma de trabajar el Quijón que no es tan así, ¿no? Mira, ahora justo me di cuenta que me quedó una cosa en el tintero. Cuando nosotros hablamos de karate funcional, no estamos hablando del karate que le enseñamos a los niños. Yo, a mis niños, les enseño el karate de Itosu, que fue diseñado para enseñárselo a los niños. Y funciona perfectamente y les da unos atributos emocionales, físicos y motrices fantásticos. A ellos no le enseño karate funcional. Ahora estamos hablando entre adultos, pienso en karate de adultos. The real thing, como dirían los norteamericanos, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces vamos al patrón número 3. Y este es el más viejo, el más persistente, el más insistente. Es el que permea todo en el karate. Y es el patrón percusivo. Todo en el karate de hoy es percusivo. Hasta los que se hacen con kime y con explosividad. Todo es plac, 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 plac. Entonces, el gran problema es que al ver todo a través del prisma de la percusividad, pauperizamos al karate en su aspecto técnico y en su aspecto táctico. Lo empobrecemos, le sacamos los músculos, los tendones, los órganos, la piel, todo. Y lo único que vemos son golpes y patadas y bloqueos, y los bloqueos transmiten energía. Cuando en el karate, en la génesis del karate, había el- la mesa que estaba servida tenía muchos más platos para saborear. El, el- el karate era completo. El karate sigue siendo completo. Se despertó el perro de la vecina, Pepe. Sí, mi amigo está allá abajo. Algo tendrá que decir también. El karate es completo si sabemos cómo mirarlo, qué lupa usar para observarlo, para analizarlo. Y para poder hacer eso tenemos que despojarnos del el patrón percusivo. Hay un montón de cosas que en el karate están disfrazados de golpes, disfrazados de uques, que si uno... Y esto encadena, hemos tenido episodios donde hemos hablado, por ejemplo, de los beneficios de estudiar otras artes marciales más allá del karate. Y la gran discusión de que si usábamos ese tiempo entrenando otra cosa, era tiempo que no invertíamos en nuestro karate y nuestro karate era peor. No, el gran problema es que si has vivido una vida bajo el patrón percusivo, has vivido una vida en la que has martillado, lo único que ves son clavos. En cambio, si salís a entrenar otras cosas que te den otras perspectivas, cuando vuelves a tu karate, encontrás todas esas cosas adentro de tu karate. Pa, 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 pa. Ah, mira, hay una proyección, acá hay una estrangulación, acá hay una luxación, esto. En vez, aquello que era un simple uke, que era imposible de aplicar en la vida real, a no ser que tuvieras
un contrincante que te dejara el brazo extendido, de repente cobra vida y es una técnica que se la podés aplicar a cualquiera, quiera o no que se la apliques. Eh, entonces, el gran problema con el patrón percusivo es que domina y limita la comprensión de las capacidades del karate, el kata, el bunkai, el kumite, y solo contempla ataques y defensas percusivas. Nos vuelve ciegos a todo lo que no sean golpes y patadas y defensas percusivas. ¿Qué decís, Pepe? ¿Estás en completo desacuerdo? Totalmente, estoy completamente de acuerdo. No, tanto es así de que ha condicionado todo el karate, absolutamente todo el karate. No existe, incluso en niveles de combate casi de alto standing. Es decir, cuando ha tomado ya la distancia, como no puede golpear, se separan para seguir golpeándose, ¿no? Un poco como pasa en boxeo, cuando lo lógico es hacer una estrangulación, una proyección o cualquier otra técnica, incluso cabezazo, ¿no? Hay katas que tienen cabezazo, para los que no Claro. lo sepan, kururunfa, por ejemplo, entre ellas. O sea, que el problema es que, claro, el O problema es que defensas contra cabezazos. o defensa contra cabezazo, aquí, etcétera, etcétera, como pasa en algunas katas que hay, ¿no? Ya Mm. por ejemplo, en el Pinam, en el Naifanshi Nida eh, va debilitando esta forma de entender el karate, va debilitando puesto que va restando posibilidades técnicas y tácticas que son importantes a la hora de trabajar de forma funcional y se va quedando solamente en aquellas técnicas que te iguala de alguna manera al oponente, ¿no? Que te iguala, porque hay un intercambio de golpes y bueno, en un golpe nunca se sabe. O sea, lo que decía antes Jorge, que sí, que tú has pegado 10, pero el otro te suelta una y se acabó. ¿Te noqueó? No, nosotros hacemos un ejercicio en ese aspecto, que es intentar tentar y que no te tienten, pero realmente está mal expresado el ejercicio. No es intentar tentar y que no te tienten, sino es intentar que no te tientes y tentar si puedes. Entonces, la idea de ese ejercicio no es cuántas veces tientas tú, sino cuántas veces no te tienta el otro, ¿no? Entonces entras en una dinámica bastante interesante porque aprendes a trabajar con otros recursos que normalmente no los sueles usar, ¿no? Empieza a aparecer la esquiva, por ejemplo, para que no te tiente el otro. Mm. Empieza a hacer movimientos en ángulo, que casi siempre se va para adelante y para atrás. Hace movimientos de cambio de pierna. Haces amago abajo arriba, es decir, estás como una serpiente para que el otro no tenga un punto fijo. O sea, un simple ejercicio te da un montón de información sobre cómo se usa el karate. Claro, y si vemos el karate desde esa idea de que es pegar y defender nada más, pues evidentemente se ha empobrecido, ¿no? Y bueno, se ha empobrecido, lo hemos empobrecido, el karate no ha hecho nada, él está ahí esperando que nosotros lo veamos, ¿no? Y cuando tienes una visión, cuando tomas un kata y dices, voy a ver qué técnicas por ejemplo, de proyección, de agarre, de empujones hay. Y uno se sorprende de que hay más incluso que de Atemis, curiosamente. Pero si solo ves Atemis y defensa, entonces a lo mejor es que estás mirando en el sitio equivocado. No digo que estés en un punto bajo de la percepción del kata, pero sí falta información. Falta información. Incluso si vemos los katas viejos, muy poco Suki. Mucha técnica de mano Nosotros, abierta, por ejemplo. Nosotros ya hemos hablado de eso, ¿verdad, Mm. Jorge? Hemos dicho, a ver qué técnicas hay en este kata y te sorprendería que lo que menos hay son los clásicos. No es que no haya temis, nos referimos a los clásicos atemis Mm. que todo el mundo conoce, ¿no? De circular o directo, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, evidentemente hay algo que falla, ¿no? Y lo que falla es esta cultura de la percusión, que además es la que luego se utiliza en comités de competición. A veces más aperturista y bueno, también te marcan el barrido y después golpea. Pero siempre de barrer tienes que golpear. Quiero decir que siempre hay como el golpe final, ¿no? Como el golpe de gracia. Y eso debilita las catas y influye en la metodología de forma, pero además bestial. Pero además influye de forma negativa, porque el karate es algo más que pegar o defender. Claro. Eh, por eso digo, no se trata o sea, se trata de mirar lo que ya hacemos con nuevos ojos.
pensar, bueno, hace 30 años que esto es un golpe. ¿Qué tal si lo miro como si fuera otra cosa? ¿Es posible que sea otra cosa que un golpe? Este, aparte de esos mitos, ¿no? Eh, algunas explicaciones que le hemos preguntado a nuestro sensei, sensei, ¿qué es esto? Y te da una explicación que vos pensás, es imposible. No sé, pero bueno, es la que hay y te quedas con ella porque no hay otra. Hay que romper paradigmas, hay que animarse a pensar diferente, hay que probar. Hay que intentar, ¿funciona como esto? No, ok, pero funciona, hay que buscarle la vuelta. El karate es un idioma, como tal tiene que ser hablado para decir diferentes cosas. Eh, eh, Uriel Horaci dice, al final del día, para aprender algunos conceptos como el movimiento de cadera, muchos ejercicios de reflejos, etcétera, tristemente uno tiene que acudir al kickboxing, box, muay thai, etcétera. Estoy de acuerdo, pero eso es nuestro error. La culpa es nuestra. El karate lo tiene, lo que somos nosotros los que perdimos la habilidad de verlo. Y está en nosotros el volver a abrir esas puertas. Los maestros se murieron y hoy ya no quedan maestros, quedamos nosotros. Y es nuestra responsabilidad hacer por nuestro arte todo lo que podamos. Con humildad, sin creerse a nadie. Pero no hay otros, somos nosotros. Así que hay que darle. Alejandro Cavaliari Sensei dice, Jorge Sensei, acabas de decir con palabras la idea que quise plasmar y quizás se entendió mal. Enseñamos el karate de Itosu para luego que entiendan el funcional. Karate bien entendido es funcional. Bueno, viste, al final no estábamos tan en desacuerdo. Juan Medina dice, estamos en vivo. Buenas tardes desde Argentina, provincia de Buenos Aires. Vamos arriba, Argentina, Buenos Aires, me encanta, amo esa ciudad. Bueno, bienvenido al podcast, Juan. Nicolás Conde dice, en mi dojo hacemos un ejercicio llamado kumite de estudio. Es kumite libre, pero un poco lento. La idea es soltar la creatividad con todas las técnicas posibles, percusivas y no percusivas. Bueno, Nicolás, pero vos tenés un sensei que no es ningún banana. Vos estás en un muy buen dojo y tu sensei, eh, Jorge, séptimo dan de la Shodokan. Eh, estás bien, estás bien cobijado. Eh, Este, ¿Nos queda algo del patrón reactivo? No, el patrón reactivo no, el patrón percusivo, disculpe. Ahora sí que no te escucho. Sí, es que estaba ahí mi amigo ladrando El y ladrando y no. cerraste Sí, Ya nos quiere coger acostumbramos, ya protagonismo en es el la podcast. rutina. Sí, no, menos, pero se ha callado, parece ser que se ha cansado de que no le echemos cuenta. No, es simplemente una interpretación muchas veces que tiene que ver con los detalles, por ejemplo, ¿no? Incluso técnico. Me preguntaba un alumno, bueno, que cuando me vio hace un vídeo con los codos, ¿no? Dice, te Ujú, veo que abres las manos, ¿no? Cuando golpeas, por ejemplo, ¿no? ujú. Y con el codo, dice, es que a mí me pasa lo mismo. Yo cuando abro las manos y pego con el codo me siento más fuerte que cuando cierro Pero los está puños, prohibido. ¿no? Está prohibido. Claro, entonces quiero decir que al final la percusión también condiciona como el movimiento natural del cuerpo, por un lado, ¿no? Y yo le decía, es que la diferencia entre cerrar el puño o abrirlo es que cuando abres la mano, normalmente puedes agarrar y además golpear, y cuando tienes el puño cerrado solo puedes golpear, ¿no? Y también porque puede ser una defensa, que estoy aquí con el puño cerrado y defender, ¿no? En cuando la tenéis, ¿no? Que es el movimiento de levantar el brazo, que es como una geuke, ¿no? Entonces quiero decir que tiene tantos matices una kata y tanta riqueza que es una pena quedarse solamente en lo más básico, ¿no? Del karate, porque al fin y al cabo no es la parte ni siquiera más atractiva del karate, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Antes de seguir, quisiera nombrar algunas cositas, porque, como saben, en el ámbito del karate funcional hemos creado este grupo que se llama la Jitsuyu Toiri Kenkyukai, y que ese grupo tiene una revista, la revista Kiken,
que quiere decir génesis. ¿Por qué buscamos la génesis del karate? ¿No? No soy yo el que hace la edición toda la parte gráfica de la revista, sino que es la sensei Cecilia Cerbucci, eh, que es, bueno, es una diosa de la excelencia. En lo que toca es excelente. Hace karate, es excelente. Haga lo que haga, es excelente lo que hace. Es una persona eh, que da el ejemplo. Es una guerrera de la vida y da el ejemplo. Y no sé por qué, pienso que la primera Keegan que compaginé yo le dio lástima de lo terrible y pésima que era. Y me dijo, yo te la arreglo. Este, y bueno, y nos terminó arreglando, haciendo los dos números que hemos publicado. El número 2 salió ayer o antes de ayer. Hace ella todo el diseño gráfico. Y aparte ella se especializa también en web design, etcétera, etcétera. Los invito a todos aquellos que necesiten algún tipo de servicio gráfico o de web design, que vayan a sitefan.com.ar, que es la página de Cecilia Salvucci Sensei. Y bueno, si lo que buscan es excelencia, aquí está. Lo digo, no, lo que estoy intentando hacer es simplemente decirle gracias a Sensei por la ayuda que nos ha dado, este, para sacarnos del paso. Sitefan.com.ar. ¿Ok? Ahora me va a asesinar porque hice esto, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, nos queda el último patrón, que es el patrón reactivo. Y acá ya veo a las hordas de orcs del karate Nisentenashi elevando sus brazos a agarrar las armas y venir en pos nuestra. Así que tenemos que apurarnos a solucionar el tema antes de que nos linchen. Este, Hay que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar. hay que actuar antes de que lleguen las hordas, este, porque tenemos el karate Nisentenashi como un patrón filosófico y ético del karate do. Hay que hacer la diferencia, ¿no? Eh, Hecho famoso, no es el autor, pero sí lo popularizó Kishin Funakoshi Sensei, eh, donde dice que karate ni centenashi, no hay primer ataque en el karate. En cambio, si uno le pregunta, uno lee lo que escribió Motou Sensei, que era contemporáneo de Kishin Funakoshi Sensei, y que era su más acérrimo antagonista, era que decía karate es sente, o sea, karate es iniciativa. Cada uno se queda con la parte de la historia que mejor favorece a su posición actual. Lo que nosotros podemos afirmar es que, desde el punto de vista táctico, entregar la iniciativa es una desventaja. Es una desventaja muy grande. Pero vamos a estudiar el por qué es una desventaja, ¿no? La entrega de la iniciativa, la espera a ver qué pasa. em, Y el argumento puede a veces ser es que se puede, en el karate tenemos tres tiempos, tenemos el kono zen, tenemos el zen, y tenemos el zen no zen, donde el zen empieza después del ataque del oponente, pero llega antes. Pero eso es cuando nosotros jugamos al, al kumite y le hacemos el timing cuando el oponente ataca. Pero esa no es la propuesta que hace el karate a nivel de Kihon y a nivel de Bunkai. La propuesta que hace el karate a nivel de Bunkai y a nivel de Kihon es, él hace tal ataque y yo defiendo ese ataque concreto con esta técnica concreta. Y de ahí hago tal. Él hace A, yo hago B, C, D, E, F, G y lo maté. Y la acción es más rápida o sea, que la reacción. Porque yo puedo, y todo karateka puede, estar jugando al timing y cuando el otro empieza su ataque, yo atacarlo.
No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando él hace un ataque, yo tengo que identificar qué técnica me está usando para atacarme, ir a mi catálogo de respuestas defensivas, elegir una y implementarla en el tiempo que la mano de él tarda en trasladarse hacia mi cara. Eso es imposible. Pero no Además, solamente, hablamos sí, de un ataque real donde claro, el oponente está en una distancia donde va a golpear. y No te está y te lejos la va a dar, con y te la intención va de a dar. dártela. Y te la va a dar. Nosotros hacemos un ejercicio de separar, ¿no? Lo que es real de lo que no, ¿no? Entonces el otro te hace un amago y tú tienes que quedarte, no caer o cuando te golpea intentar poner las manos para golpearte, ¿no? Es Mm, como trabajar ese nivel. Y como te quiera dar, te da. O sea, claro, no es un Oizuke que viene desde lejos, que eso te da tiempo a tomar un cafelito, volver, defenderle e irte, ¿no? Estamos o sea, hablando de alguien nene. que además que tiene un nivel de agresividad mucho más alto que tú, Mm, porque él es el agresor. Tú, si no lo has agredido, es porque no quieres pelear. Con lo cual, eso influye también que él está en un nivel de adrenalina mucho más alto que tú todavía no estás. mm. O sea, que no es solamente una cuestión física, técnica, también es biológica, es química. Claro, pero incluso aceptando todos los parámetros que se plantean con ese tipo de trabajos, igual se quedan con las manos vacías. Porque si todo funcionara igual, igual perderían. Porque parece como que están en dos películas. La película del atacante se frena después del primer ataque, pero la película del defensor sigue. Y no es así en la vida real. Él no te va a atacar con un Oizuki y va a quedar con el brazo extendido esperando a que vos hagas 4 técnicas más. Eh, Incluso si hiciera el Oizuki, seguiría de largo. Pero aparte, esto es, a mí me llama la atención, no entiendo de dónde sale el estudio táctico cuando la gente propone este tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, cuando veo trabajos por ejemplo, de que muestran a alguien un agarre, te agarran de la muñeca o te agarran de la solapa, y el trabajo de liberación es ir a intentar sacarse esa mano de alguna manera. Cuando uno piensa, eh, eh, para mí eso es como si que este es el ejemplo que yo siempre doy. Es como si yo sacara un revólver y te apuntara con el revólver, y tú sacas tu revólver y en vez de tirarme un tiro a mí, me tiras un tiro a pegarme en mi revólver. Digo, no tiene sentido, no tiene sentido. Un ataque se soluciona con un ataque. La defensa la uso si me obligan, pero para poder atacar. Entonces, el patrón reactivo presupone una pasividad del atacante que el atacante no va a tener en la vida real. En la aplicación, el atacante te va a pegar una, te va a pegar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, te va a pegar todas las que pueda. Este, es infinitamente más difícil identificar la técnica, identificar el ataque y encontrar una respuesta que sea específica de esa técnica. En vez, si trabajamos con patrones defensivos, que son otras cosas, ¿no? Que trabajamos a nivel de principios que se pueden expresar técnicamente en diferentes formas, de acuerdo a lo que esté pasando, ¿no? Una cosa es tener la capacidad de adaptarse a una situación táctica y otra cosa es simplemente esperar que esa situación táctica ocurra y después yo reaccionar a ella. Son dos cosas diferentes. Eh, Nicolás Conde dice, te agradezco muchas palabras tan elogiosas. Y bueno, lo que pasa es que ahora cuando estuve en Uruguay conocí a tu sensei. Es un gran karateca. Alejandro Cavaliari Sensei dice, he experimentado eso de nos quedamos con algo obvio. En Japón un Shihan me mostró la aplicación del último movimiento de Pinan Sandan. Años esperando que alguien me diga lo que yo siempre pensé.
Por eso, no hay que esperar, no hay que esperar, Sensei. Henry Planos dice, ejemplo, un delincuente no tiene sensibilidad humana al agredir, tampoco debemos incluir la parte mental de estar dispuesto a golpear, de lesionar a tu agresor, luego la parte judicial. Justamente, y si recuerdan, hablando de lo que dice Henry Planos ahí, si recuerdan el episodio que hicimos con Roberto Sensei, cuando hablábamos del alumno de él que había sido soldado de la SAS, el Servicio Especial ingleses, la crítica que él hacía hacia el karate, ¿no? Y le decía, usted no puede ganar porque usted es demasiado buena gente, usted es un buen ser humano. Y nosotros, los que estamos nosotros, somos, no nos importa nada. Eh, entonces, la parte psicológica de la agresión es también enorme. Si recuerdan el episodio que hicimos con las 3 en 6 el sábado pasado, también hablaban de la repercusión psicológica de salir airoso, salir vencedor de un ataque. Igual llegar a casa destrozado psicológicamente y pagar un precio psicológico que tardaron varios años en sobrellevar. O sea que hay todo una cuestión que no hay que olvidar en cuanto a lo psicológico. Y por eso la reacción siempre nos posiciona peor que la acción. Eh, Facebook User dice, buenas tardes, Sensei. Llegué muy tarde a la transmisión. Mañana escucho el programa completo. Muchas gracias por la información entregada. Saludos desde Puerto Varas, Chile. Vamos arriba, Chile. Otro Facebook User dice, totalmente de acuerdo. Hay que romper paradigmas y tratar de descifrar los movimientos, las tácticas, la técnica. Y no hay que tener reparo en cambiar nuestro método y reconocer que debido a una nueva comprensión debemos cambiar. Excelentemente dicho, Facebook User. No sé quién sos, pero la pusiste bien, perfecta. Gracias. Roberto Bonet dice, cuando buscas en el catálogo de defensas y eliges un contragolpe, te dio 2 o 3 más. Claro, justamente. Mientras vos estás en el catálogo así, buscando, es cuando te están dando. Te comprendimos bien, Sensei. Juan Medina dice, Senpai, ¿usted cree que al defendernos de un ataque podemos usar un catálogo de ataque o defensa? Temas pasados hablan de los movimientos repetitivos. Eh, no entendí bien la pregunta, pero aparte tampoco soy su senpai. Eh, o Jorge Garibaldi o Sensei. Eh, pero se puede explicar mejor. Nicolás Condes dice, ese patrón además supone que se podrá reaccionar para contraatacar, pero después de un golpe al hígado o peor con un objeto como una botella es muy difícil o imposible. Claro, ahora tenemos que intentar no hablar siempre y estoy completamente de acuerdo, Nicolás. Digo, pero no necesitamos irnos al extremo gigantesco. Eh, eh, lo podemos entrenar, lo podemos experimentar en el dojo hoy. Eh, Hoy yo estuve dando clases y le dije, le digo, es justo dando el ejemplo de esto. Digo, tú usas tu Yoda Nuke, tu Age Uke. Yo te voy a dar una palmada en la frente con esta mano. Y tú tienes que usar tu Age Uke para que no pase. No podía. Sabía lo que le iba a hacer, a dónde se lo iba a hacer, con qué se lo iba a hacer. No sabía, la única variable que no sabía era cuándo se lo iba a hacer. Y de todas esas certezas, con una sola variable que era una incertidumbre, igual no podía impedir que yo le palmee la frente. Pero aun pudiendo, no es suficiente, porque lo que ha hecho es quitarse de en medio la primera técnica, la segunda, Claro, tercera, cuarta no. no, eso sin hablar O sea, utiliza toda esa energía para un solo movimiento, el resto no ya se queda. entramos en la parte táctica todavía, que por eso te soluciona el primer problema, pero no pero te deja abierto a los siguientes problemas, ¿no? Esa reacción. Pero igual, desde el punto de vista técnico, tampoco lo soluciona. No puede impedir que yo lo palmee. O sea que a ningún nivel, ni al técnico ni al táctico, soluciona el tema, ¿no? Eh, es, eh, es Mira, en boxeo, una de las tácticas que usamos para defendernos es pegar. claro, O sea que esto dice, pero tiene lógica, sí, sí, pero hay que saber pegar. Es decir,
el oponente, en este caso el boxeador que tienes enfrente, porque esto es aplicable, ¿vale? Esto es un principio universal, esto lo usan porque, por la propia necesidad. Tienes que hacerle ver al que te ataca que no va a salir internet. Claro, Por lo hay un tanto, precio a pagar. es un precio a pagar. Entonces, por eso se llevan esas contras que se lleva. El que se olvida esa máxima se lleva, suele ser unos caos terribles, además, esas contras, ¿no? Mm. O sea que el otro está aparentemente defendiéndose, pero no está defendiéndose, está buscando el momento para soltar, ¿no? Y el otro lo sabe, porque también es un táctico. Por eso no va indiscriminadamente a golpear. Es decir, que siempre es con la idea de no perder esa iniciativa, ¿no? Que a veces, que evidentemente la realidad Te la impone porque te la impone. el oponente no es un agua, al contrario, te la quiere dar. Entonces, Claro. a veces te impone una realidad táctica a la cual tú te tienes que adaptar y perdiste la iniciativa. Eso es una cosa, pero regalarla Mm, es una locura. claro. Esto es un juego de ajedrez. El que juega al ajedrez no juega para perder, juega para ganar. Y entonces utiliza diferentes tácticas en ocasiones. Pero No, aparte, nunca pierde la iniciativa, solo parece que la pierde, ¿no? exactamente. Pero aparte, para hablar de un punto de vista ético, por ejemplo, aquellos que hacen kumite en sus dojos, ¿cómo pueden hacer kumite sin abandonar el principio de karate ni centenashi? Porque no puede haber defensa si no hay ataque. Si los dos se defienden, no pasó nada. Digo, quedaron, no hay un kumite, no hay intercambio de manos, no hay intercambio de técnicas. O sea que yo pienso que desde el punto de vista ético, el karate ni centenashi tiene que ser una actitud, no tiene que ser un elemento táctico. No usar violencia a no ser que no tengamos otra opción. Pero cuando se hace la violencia hay que hacerla bien. Si no, es peor que no haber usado la violencia. O sea que es imprescindible que el karateca esté bien entrenado, tenga los valores correctos. eh, Aparte, el daño, y justamente hoy hablaba en el curso que estaba dando hoy, el daño físico y emocional que un karateca puede ejercer sobre otra persona es horrendo, es enorme. Yo no estoy dispuesto, como un ser humano normal y con valores normales, a ejercer ese poder sobre otro ser humano, a no ser que no tenga otra opción, que esté mi vida en peligro o la de alguien, un ser querido, o la de un ser humano que está siendo atacado. Eh, si no, lo evito bajo todos los conceptos. No me importa que me digan, que me llamen a mi madre, no me importa. Pero eh, tengo que tener la capacidad de hacerlo. Si no, no es una opción, no es una elección, es Creación. sí, me obliga el oponente a hacer lo que yo pueda. O sea que tengo que tener la opción, ¿no? Claro, más el Este, movimiento reactivo. Tú estás hablando de conciencia, Jorge. exactamente. Mientras que la reacción es un movimiento o sea, es inconsciente, con lo cual descontrolado y puede ejercer lo que tú dices, mucho, No, mucho pero daño. claro, no, claro, pero quiero apuntar a que no es que nosotros digamos esto porque tenemos una falta de valores y creemos que el karateca tiene que ser un asesino. Sino que no, decimos no, al contrario. Decimos que el karate en allí tiene que ser un valor del karateca y no un elemento táctico. Porque si es un elemento táctico, el que sale lastimado, la vida que se pierde es la del karateca. Bueno, la sacamos baratísima. Llegamos a la hora de 54 minutos. ¿Tenés más para decir, Pepe? Mira, Lucho acaba de escribir, Lucho Muñoz dice, en mi tiempo de aprendizaje de karate, mi concepto de Nisenten Nashi ha variado de lo que me quisieron inculcar a lo que yo pienso. Para mí un karateca debe evitar las peleas de todas las formas posibles. Ahora sí, hay que pelear para ganar. Y eso tácticamente es tener el control, o sea, siempre atacar. Mejor, más clarito, échale agua. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Lucho Muñoz Sensei.
Bueno, entonces, si no hay más, Pepe, no quiero dejar de volverle a recordar a la audiencia de que pueden utilizar los servicios de Cecilia Cerbucci Sensei en sitefan.com.ar. También quiero recordarles que pueden escuchar este podcast mañana en las plataformas de podcast, que nos pueden escuchar en la página de la revista Mokuso de Ariel Garofalo Sensei en mokuso.ar. Y que este video queda grabado en nuestra página de Facebook y queda en nuestro canal de YouTube. Le pido a la audiencia que distribuyan nuestro material, que le hagan saber a otros buscadores que existimos y que estamos haciendo un trabajo que alguna gente encuentra valor en lo que hacemos. Desde ya, bueno, entonces. Y se lo agradecemos también Y a se ellos. lo agradecemos exactamente. Así que bueno, les damos las gracias y hasta el sábado que viene. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra cuenta de Instagram, y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube. También puedes escuchar este podcast en la revista Mokuso de Argentina en mokuso.ar. Sin más, hasta la próxima semana.